Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Valerie. Bueno, doctor, ¿Tu micrófono siempre o es que estás en celular? no, estoy desde mi compu. De, te ¿Se has, escucha mal? has debido notar, siempre Chris está con buen audio y el tuyo un poquito perdido, pero no te preocupes. Primero saludarles a todos, como les he escrito, y nuevamente en nuestra clase. Este, hay uno más con Dori y Orela que voy a admitir para que no se sienta rechazada. Listo, ya está admitida. Y bueno, anoten siempre en su cuadernito de apuntes para, por si acaso o evidencia. Hoy es 14-04-25. Pongan de título cinética enzimática, continuación. Entonces hemos quedado en concentración, cómo afecta la concentración de enzima, y les voy a repasar un poquito lo que hicimos, o quienes tal vez están, voy a compartir pantalla ahora. Me vas a avisar, Chris. Sí, Doc. Perfecto. Voy a ocultar esto y desde el actual. Ahí está. Voy a poner mi puntero láser y ahí está. Perfecto. ¿Qué estás viendo en la pantalla? Y el sonido, más me dices, Chris, ¿cómo se está escuchando? Se escucha bien y estoy viendo efecto de la concentración de enzima. Perfecto. Esto entonces anoten como subtítulo, y que si están anotando en apuntes o si están en texto también está, a ver, de la página, justo estaba en la página 188, no, perdón, 78, 79 está justamente. Entonces, solo de recuerdo les hago, la anterior clase hemos hablado sobre esta gráfica, que la pueden ubicar ahí en su texto, es que muestra, les decía, el KM, o otros textos lo utilizan como femenino, diríamos la KM. También es correcto porque KM en realidad es la concentración de sustrato, por eso la KM, concentración de sustrato con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Y entonces, en función de esto, había una reacción de primer orden acá y de orden cero por acá. Y a medida que va subiendo la concentración de sustrato, fíjense, desde cero, si uno lo coloca 0, 10, 20, 30, 40, etcétera, hasta donde pudiera ser en milimoles por litro. Entonces, a medida que va subiendo la concentración, también esta curva parabólica es la que cumple la reacción enzimática. Y traducidos en términos de velocidad. Cuánto de sustrato se transforma en un X tiempo. Puede ser minuto, puede ser una hora, etc. Entonces, Km en realidad es la concentración de S, ahí lo tenemos, o de sustrato, con la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Aquí está más bonito graficado ahí. Pero a medida que va subiendo, esto es directamente proporcional, quiere decir que sube sustrato, sube la velocidad. Pero de aquí, de este punto medio, como que esto sube sustrato, pero la velocidad como que no afecta tanto. Y llega un momento en el cual, a gran concentración de sustrato, la velocidad permanece ya constante en este punto C. Y entonces, así como nosotros hemos visto distintas variaciones, esto eran fórmulas, los he explicado, no nos vamos a tardar, solo estoy repasando. Y también les había mostrado esta gráfica, donde había dos enzimas que les hice pintar, glucosinasa y exoquinasa, que eran las enzimas que tenían distintos KMs. Acá, por ejemplo, la glucosinasa, que es una enzima muy específica, necesita buena concentración de glucosa en la sangre para llegar a la mitad de la velocidad máxima. Y si hacen otra, les dije, a ver, hagan un KM. Este sería entonces KM para la glucosinasa, 10. Pero para esta enzima, si se fijan, la exoquinasa, desde que llega, por decirles, a ya tal vez 1 de concentración, ya alcanza la velocidad máxima y se mantiene constante. Y entonces es más o menos como este gráfico.
Y como les dije, ¿cómo graficaríamos KM? Medio que ni con lupa, ¿no? Haciendo así. Por eso es que les hice pintar acá que la KM para, por ejemplo, para la glucoquinasa, ahí lo tenemos, es 10 milimoles litro. Para la exoquinasa, ahí está, 0,5 milimoles por litro. Esos dos datitos es bueno que lo tengan en cuenta porque cuando les hable de gluconeogénesis les voy a decir cuál de estas dos enzimas, por ahí lo que voy a hacer KM, les voy a preguntar también en esa clase y por ahí alguno se pierde, pero es bueno, ojo, póngale, no sé. Entonces, ahora sí vamos a esto. ¿Cómo afecta? Este es el número 4. Hemos visto efecto del pH, de la temperatura y hemos visto la concentración de ese. Y cuarto sería este. Si tenemos una gráfica igual, si gustan se hacen una gráfica, hagan en su cuadernito algo, porque en el texto no hay este gráfico, solo dice en texto, diríamos en palabras. Si anotamos aquí la velocidad máxima, o sea, velocidad de reacción desde 0 hasta, digamos, velocidad máxima. Ahí está en moles por minuto, en tiempo. Y la concentración de enzima, al revés, aquí. Entonces, a medida que, porque en las otras gráficas teníamos concentración de S, sustrato. En cambio, aquí se juega con velocidad y con concentración de enzima. Entonces, si gustan, se hacen una gráfica así, y a medida que va subiendo la concentración de enzima, miren, va aumentando la velocidad en dirección proporcional. Y aquí estamos viendo, miren, la enzima es las lineecitas o los dibujitos de color oscuro y el sustrato serían las esferitas celestes. Se va subiendo, miren, aquí está, por ejemplo, 3 enzimas, aquí hay como 7 enzimas, aquí hay más de 10 enzimas, y a medida que va subiendo entonces la concentración de enzima, va aumentando la velocidad de reacción. Entonces, en conclusión, ¿qué se dice? Esto, a mayor enzima, mayor velocidad. Bien facilito. No podemos decir eso con enzimas, es una gráfica parabólica. Tiene su proporcionalidad, por eso hay una fórmula, esta. Entonces, aquí terminamos esta partecita. A medida que sube la concentración de enzima, entonces también aumenta la velocidad de reacción. Por eso se dice que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de enzima. Eso espero que lo anoten, es un buen datito de esto. Quiere decir que en las células o en el organismo, en alguna célula, hay aumento de enzimas, obviamente va a haber mayor contacto con los substratos y mayor velocidad de reacción. ¿Hasta qué momento? Uno dirá, ¿no? Hasta el momento en que se sature. Digamos, aquí hay, por decirles, 20 substratos, 20 enzimas y la velocidad ya se mantiene constante. Entonces, eso es lo que pasa con este factor que afecta la velocidad. Vamos, número 5. Anótense ahora número 5, inhibidores, efecto de los inhibidores. Cuando decimos inhibidores, son aquellos que impiden o bloquean, eso es lo importante que lo entiendan, impiden o bloquean la actividad enzimática. Aquí estamos viendo, en este ejemplo, una reacción normal. Este gráfico no lo tiene en el texto. Esta es la enzima, les decía, este es el sitio activo o sitio catalítico. Y miren el sustrato. Se une al sustrato, permanece un tiempo, se llama complejo enzima-sustrato, y al final la enzima sale y el sustrato, miren, se partió en 2. Esto puede ser una reacción de hidrólisis, etc. Se parte. Pero cuando hay inhibición, quiere decir que la enzima se bloquea por alguna razón. Y esa alguna razón que les comento es moléculas. Y esas moléculas se unen a la enzima, pueden unirse aquí al mismo sitio y se dice inhibición competitiva, o pueden unirse en otro sitio y se dice inhibición no competitiva. Entonces, veamos, miren acá. Pueden anotarse inhibición o inhibidor competitivo e inhibidor no competitivo. Estos son los dos tipos de inhibición clásico.
Espero que con estos dibujitos lo recuerden, porque más adelante les voy a mostrar en farmacología muchos de estos conceptos ya los van a sobrellevar. Ya les van a decir con quién han pasado bioquímica. Seguro el doctor Botello, el que es más, más mi compañero de curso, les digo, les va a decir qué ha pasado. No les han explicado, ya, etcétera. Ya es todo un tremendo estudio, diríamos. Entonces, miren la enzima. Aquí está. Este era el sustrato que tenía que unirse aquí. Pero miren esta flechita, es el inhibidor, es otra molécula que está ocupando el espacio de donde tenía que unirse el sustrato. Por eso está una flechita acá. Esta flechita y con una X está como que se bloqueó, y el inhibidor competitivo, por eso el nombre, competición, compite por el mismo sitio y es desplazado el sustrato. Por lo tanto, este sustrato no va a transformarse en producto como esto. Esto entonces, tienen que tener una, digamos, una estructura muy parecida al sustrato para poder encajar, esa es la palabra, encajar, o, ¿qué les puedo decir? Coincidir, o no sé a ver qué palabra ustedes pueden también utilizar. Tiene que ingresar acá. En cambio, la inhibición no competitiva o inhibidor no competitivo, asumiendo que este fuera el inhibidor no competitivo, miren, este se une a un sitio distinto. A este sitio distinto al sitio activo, les dije en alguna clase, se llama también sitio alostérico. Por eso es que también se lo conoce como alosterismo a las enzimas que trabajan así, o inhibición alostérica o molécula alostérica. Al unirse acá, lo que aquí habría que expresar impediría la unión del sustrato, pero aquí está un tipo de inhibición especial en el cual la enzima se unió al sustrato, pero vino un inhibidor. Entonces la enzima quedó paralizada, esa es la palabra, bloqueada. Por lo tanto, no cumple la función. Por eso está la flechita y no hay, como una cruz está acá, que no ocurre reacción. En ambos, entonces, no ocurre reacción. Por eso el término de inhibidor o inhibición enzimática. Espero que hayan comprendido, porque van a ver, hay medicamentos que en farmacología para tratar pacientes, para tratar enfermos, muchos medicamentos se comportan como esto. Otros medicamentos se comportan como esto. Lo van a ver más adelante, tengo ejemplos. Hay una gráfica que quisiera vayan a la figura 78, que se llama así, gráfica o diagrama de Lineweaver y Burko. Este es un recurso muy parecido a lo que es la gráfica de Michaelis-Menten. Pero esta gráfica considera una ecuación de segundo grado. Deben, no sé si recuerdan en matemáticas, no sé si han hecho gráficos. Cuando tenemos el eje de Y o en el eje de X, un valor de A, un valor de B. Le ponemos así y esta ecuación, la de Michaelis-Menten, se la puede traspolar a una ecuación de segundo grado. Esto sería Y, esto sería el valor de A y desglosado diríamos, aquí tendríamos, esto sería A, este sería el eje de X y este sería B. Si en cada uno se consideran valores, obtenemos una gráfica así, de coordenadas. Donde está el eje de Y, como eje de Y aquí, como esto reemplaza a Y, es 1 sobre B, y como reemplaza a X 1 sobre S, aquí tenemos 1 sobre S. Esta gráfica, entonces, estos señores Lineweaver y Burke han diseñado, diríamos, matemática profunda, y yo les diría, como la inversa de la concentración del sustrato va en proporción a la inversa de la velocidad de reacción. Pasando aquí este punto, hay que pintarlo ese puntito, que es la inversa de Km, llegaría a ser este punto que es la concentración de sustrato, en la cual, pero aquí no se dice concentración de sustrato que alcanza la mitad de velocidad máxima, sino aquí
concentración de sustrato con la que la velocidad está a 0. Porque esto es 0, 10, 20, 30, 40, etc. Y lo mismo, 0, taca, 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 y valores negativos. Esta intersección, que es el valor B, diríamos, este es 1 sobre velocidad máxima, este valor. Y el valor A, que les decía, es km sobre velocidad máxima, esto, el valor A. O digamos, el ángulo mayor de este triángulo consistiría en lo que sería el valor de km y velocidad máxima. Cuando uno entonces va modificando la concentración de sustrato, va también modificando la velocidad de reacción. Y en base a esta gráfica, estos señores han experimentado los dos tipos de inhibición. La inhibición no competitiva y la competitiva. Y en base a eso han observado desplazamiento distinto de esta gráfica, con valores, pura matemática. Y justamente aquí tienen, este gráfico pueden encontrar, dónde está el tipo de una inhibición competitiva simple. Donde el con inhibidor, miren, esto era lo normal, línea normal de una reacción. Con rojo, la inhibición competitiva. Quiere decir que a medida que se va aumentando la concentración de sustrato, también puede influir en la velocidad de reacción. Aquí se mantiene constante. Lo que va variando entonces la concentración de sustrato. Como está inhibida, entonces la velocidad prácticamente permanece ahí. Esto es sin inhibidor, esto es con inhibidor. Un inhibidor competitivo, esto lo van a ver en la página 80, pueden pasar una hojita o dos páginas más. Este compuesto se llama succinato y este compuesto se llama fumarato. Esta enzima, miren, es una óxido reductasa, subclase 3, subclase 9 y la primera en ser descrita. Esta succinato deshidrogenasa puede ser bloqueada en su acción para transformar el succinato en fumarato. Esta reacción la vamos a ver en ciclo de Krebs. Es una de las reacciones del ciclo de Krebs. ¿Y quién la inhibe a la enzima? Este compuesto, el malonato. Este malonato, entonces, en esta reacción, que también es la misma que esta, llega a unirse, aquí tenemos, miren, sustrato, sitio activo, aquí está un ejemplo del sustrato, y ahí está el inhibidor competitivo, miren, está uniéndose a la enzima, y al final, miren, la enzima no realiza su acción. Y aquí está un inhibidor no competitivo, esto me gusta más, les voy a poner zoom para que lo vean. Este es lo que Chris me ayudaba en la pizarra. ¿Lo estás viendo, Chris? Sí, doctor. Perfecto. Esta es inhibición, entonces, competitiva. Cuando este inhibidor se une al mismo sitio donde tenía que entrar el sustrato. Está compitiendo. Pero miren, también tiene un otro sitio acá. Como que diríamos es una enzima bifuncional, diríamos, o trabaja como de dos formas. Y aquí están viendo, el inhibidor se une a la enzima en un lugar alejado al centro activo. Esa palabra, centro activo, o también se lo conoce centro activo o sitio catalítico. Pero su unión modifica la forma de dicho centro y el sustrato ya no puede unirse a él. Miren, se unió el inhibidor y esto se cerró. ¿Y qué pasa con el sustrato? No llega a unirse, resbala, como estamos viendo acá, y no ocurre la reacción. Esta gráfica es, espero que la entiendan, no competitiva porque no compite con esto, sino que se une a un sitio distinto, que es el sitio alostérico, les dije, y ocasiona la inhibición. Espero que esa gráfica les sirva para entender esto. Y aquí, este gráfico, igualito que el anterior, les mostré, ahí está, esta es una inhibición competitiva, en el cual el inhibidor, esto es con inhibidor, esto es normal. A medida que va aumentando km, entonces, la velocidad se mantiene constante. En cambio, la inhibición no competitiva, miren, la no competitiva es el desplazamiento hacia la izquierda. Va aumentando la concentración de sustrato, pero como no es competitiva, también afecta la velocidad de reacción. Dos gráficos, entonces, distintos para comparar. Este de la izquierda
competitiva y el de la derecha no competitiva. Hay otro término que también se la conoce como inhibición acompetitiva, en la cual el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato. O sea, ya se estableció la unión, como están viendo acá, enzima-sustrato, llega el inhibidor y forma este complejo. Y al formar este complejo, obviamente también afecta la velocidad de reacción. Y ahí lo tenemos, entonces, ese es un tipo de inhibición conocido como acompetitiva, porque no está compitiendo y en realidad está uniéndose a otro sitio muy parecido al sitio alostérico, pero se está estableciendo la unión con el sustrato. Después, ahora sí, esto se van a ir anotando. Esto lo tienen en texto, pero yo lo tengo en gráfico acá. Hay una enzima que esta es la HMG coenzima reductasa, se la conoce. Esta enzima es una enzima que la vamos a ver cuando hay síntesis del colesterol. Regula la síntesis del colesterol. O sea, bloqueas esta enzima y el colesterol no se forma. Se utiliza entonces esta enzima, o sea, esta enzima regula la síntesis del colesterol. Si la inhibes, bajas el colesterol. Por eso estas estatinas, eso hay que pintarlo o subrayarlo. Las estatinas son drogas que inhiben el paso limitante de la síntesis del colesterol. Por lo tanto, entonces, esta hidroximetilglutaril coenzima reductasa, yo prefiero decirle HMG coenzima reductasa. Cuando hablemos del colesterol, les voy a decir de dónde viene hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Y aquí está la lovastatina, un ejemplo. Hay simvastatina, lovastatina, mevastatina, muchas estatinas. Cuando esta molécula entonces llega aquí a la enzima, no recibe entonces al precursor de colesterol. Por lo tanto, entonces, esto que es el substrato hidroximetilglutaril coenzima A se siente rechazado. Y por lo tanto, este compuesto entonces sale. Ahí está un ejemplo de lovastatina. Bajan los niveles plasmáticos de colesterol ya que se inhibe la síntesis de nuevo y por lo tanto, esto es un tratamiento, escuchen, para cuando una persona, un paciente, tiene exagerada cantidad de colesterol. ¿Qué tienes que hacer? Le vas a decir dieta, ya, baja colesterol. Pero la dieta, pues, en estos pacientes es bien... como les diría, no es fácil controlarle. Se va a antojar algún alimento que tenga en la casa o en el restaurante, etc. Entonces, médicamente tienes que ayudar. ¿Y cómo vas a ayudar? Tratando con estatinas. Tratando de que el colesterol no se forme. Ese es el objeto de este inhibidor competitivo. Otra inhibición, aquí está, otro ejemplo de inhibición no competitiva. Están viendo aquí la enzima, el substrato, se forma el complejo enzima substrato y forma producto. En presencia de inhibidor, ahí está, no es competitiva, se une a un sitio alostérico, viene la enzima, esto también cambió de forma, aquí forma un complejo enzima substrato inhibidor, por lo tanto no ocurre la reacción. Después, miren el diagrama de Dixon, esto también lo tienen en la página 81. Este señor Dixon utilizó también gráficas, pero donde utilizó concentración de inhibidor. Esto con I es inhibidor. Y la concentración de sustrato era a medida que vaya bajando con la velocidad de reacción. Este es un tipo de inhibición que se llama competitiva, donde la concentración de inhibidor modifica Km, y aquí en la concentración de inhibidor más bien mantiene constante la Km y va variando, va disminuyendo la velocidad de reacción. Va haciéndose menos, menos, menos. Y aquí la concentración de sustrato hay que aumentar, aumentar, aumentar más para que vaya manteniendo una velocidad de reacción. Ese es el diagrama de Dixon. Vamos, otro concepto. Anótense esto, constante catalítica y eficacia catalítica. ¿En qué consiste esto? La constante catalítica, o CAT se la conoce, solo puede conocerse en enzimas puras, donde se mide la velocidad de máxima y por la concentración de enzima total. Si uno de estos pasos
es limitante de velocidad, la constante entonces permanece constante y se mantiene en la cantidad, o sea, en la dimensión como fue al principio. Por eso dice, la constante catalítica también se la conoce como el número de recambio, porque indica el número máximo de ciclos catalíticos por sitio activo y por unidad de tiempo. Entonces, las enzimas cumplen, digamos, su actividad de una forma constante. Esa es digamos, para que lo entiendan. Cuando se mantiene activa esta enzima, trabaja, diríamos, como un obrero que está haciendo una construcción. Tiene buena alimentación, tiene buen descanso, etcétera, va a trabajar con diríamos, con un desempeño constante. Pero el Señor puede, por cuestión de salud o por cuestión de alimentación, puede flaquear, es la palabra. Y las enzimas, entonces, cuando llega su vida media a cumplirla, ya empieza a decrecer. La constante catalítica se altera. A eso se refiere este concepto. Y la eficacia catalítica se refiere a cuánto de eficiente es una enzima. Hay reacciones, por ejemplo, que tienen, miren, muy eficientes, que trabajan de 10 a la 3000, 10 a la 8, como casi 10.000, más eficientes que las mismas reacciones no catalizadas. Se dice más de 1000, hasta 1.000.000 inclusive. Aceleran la velocidad de reacción. Son enzimas muy eficientes. Ahí está, cada enzima es capaz de transformar entre 100 a 1000 sustratos por producto y por segundo, se dan cuenta. Miren, tenemos entonces pues una cantidad enorme de enzimas que se unen a sustratos. Esta constante catalítica venía de aquí, es el número de recambio que les decía, número de moléculas de sustratos convertidas en producto por una molécula de enzima en una unidad de tiempo, cuando la enzima está saturada con el sustrato. Eficacia, entonces, recuerdan, es cuánto es más eficiente una enzima. Hay otra que es la unión cooperativa de sustrato, así se la conoce como ecuación de Hill, la van a encontrar este gráfico. La ecuación de Hill es muy parecida a la ecuación de Lineweaver-Burke, o a las gráficas, donde Y se expresa en el eje de las Y, donde está la velocidad, y donde también S lo tenemos en el eje de las X. Pero esto se da especialmente en enzimas que trabajan en forma cooperativa, con ayuda de otros componentes. En medicina mucho esto no se aplica porque las enzimas, la mayor parte trabajan solitas. Algunas enzimas hay alostéricas que pueden realizar esta gráfica porque trabajan en forma cooperativa, o sea, otro factor que le ayuda a la enzima para realizar, y el tipo de gráfica es tipo sigmoidal. Esto es bonito, les voy a explicar, vamos a tardar un poquito aquí. Vayan a ver a la página 82. Van a ver este gráfico en el cual hay tres posibilidades. Una, aquí la que está esta, donde es una reacción, se llama BB, porque hay enzima, sustrato, enzima, sustrato, enzima, sustrato. Y ocurren en momentos distintos, por eso el término BB. Esta es una BB llamada, digamos, ordenada, en la cual la línea recta, por si acaso, es la enzima. Escuchen bien, la línea recta, línea recta, línea recta es la enzima. Cuando entra una molécula A, se va a formar un complejo enzima A y después va a entrar una enzima B, un sustrato B, y va a formar un complejo enzima más sustrato A más sustrato B. Este sería el punto de transición. Y al final, de A va a formar P, de B va a formar Q. Producto P, producto Q. Y en forma ordenadita, primero se desprende de A, queda unido con Q, porque esto ya es de aquí, del punto de transmisión, se transformó en P y Q. A se transformó en P y B se transformó en Q. Y llega un momento entonces de desprenderse de la enzima. Se suelta P, se suelta Q. Por eso se llama esto reacción
o tipo de representación de mecanismo de reacción enzimática ordenada, BB ordenado. Esta segunda es una reacción BB, pero al azar. Muchas de estas enzimas, generalmente las oxidorreductasas, trabajan así. En cambio, en este otro tipo, las sinasas o algunas deshidrogenasas también, en estas. Aquí, ya saben, oxidorreductasas, aquí sinasas o deshidrogenasas. Miren acá. La enzima, si vamos por el carril de arriba, se une a A, enzima más A, se une a B, enzima más AB. Punto de transición y se forma P y Q, muy parecido a esto. Después pasa ya a la liberación de los productos, se libera P, se libera Q y queda la enzima. Al azar, como les decía, se une A, se une B. Si aquí se une B en vez de A, se va a formar EB. Llegará a formarse A, aquí tendría que ser EBA. Y como dicen a veces, el orden de los factores no altera el producto. Entonces lo han expresado así. Y al final EPQ. Pero eso sí, en el desprendimiento del producto, aquí primero se liberará Q y después P y al final la enzima. Este tipo de reacciones, este modelo, se cumple en la reacción BB al azar. ¿Qué enzimas? Las sinasas y algunas deshidrogenasas. Después, esta es la bonita, diríamos, la reacción conocida como en ping-pong. ¿Quiénes la realizan? Ahí lo tenemos también, aminotransferasas y serinproteasas. Son enzimas que están en las células y que realizan así, en forma de ping-pong, como cuando uno juega ping-pong, muy parecidas. La enzima recibe A, forma complejo enzima A, pero miren aquí cómo hay un punto, digamos, de transición, o de transición. Y la enzima forma P. Entonces, A suelta P. Sigue la enzima, agarra B y suelta Q. Y esto puede venir C, suelta X, etcétera, etcétera. Como ping-pong. De ahí le han puesto el nombre de ping-pong. Uno entra, sale. Uno entra, sale. Como que lanza a la enzima, sale el producto. Lanza la enzima, sale el producto. 3 ejemplos entonces tienen de reacciones tipo BB que se las conoce. En la gráfica, miren, aquí tienen gráfica del Lineau-Avery-Book, el aumento de la concentración de S, aquí está, mientras que en el otro el substrato se mantiene constante, combina las intersecciones de aquí y no solo así pendiente, cuando hay la reacción ping-pong. Entonces, cuando hay reacción de ping-pong, substrato que se une, suelta productos, substrato que se une, suelta productos, y esto va modificando la velocidad de reacción. A medida entonces que va aumentando el substrato, va modificando la velocidad de reacción. Vamos ahora casi para ya adelantarnos en este capítulo. Fármacos e inhibidores. Ya hemos dicho, las estatinas se usa para hipercolesterolemia. ¿Quién inhibe la enzima HMG coenzima reductasa? ¿Qué tipo de inhibición? Competitiva. El 5-fluoruracilo. Este es un anticancerígeno y impide la unión del timidilato sintasa, falta la T aquí. Es un tipo de inhibición que se llama inhibición no competitiva. El metotrexato, lo mismo, dihidrofolato reductasa, inhibición competitiva. Después el alopurinol y la aspirina. El alopurinol para la gota porque impide o elimina por forma no competitiva la xantina oxidasa, que es la enzima que regula la producción. Esto lo vamos a ver cuando hagamos metabolismo de las purinas. Y esta otra, la aspirina, que tal vez muchos se han servido o tal vez ya han avanzado, tal vez en alguno esto se avanza generalmente en fisiología o fisiología del dolor. Este es un antiinflamatorio y elimina o inactiva a la ciclooxigenasa. Inhibición no competitiva. El captopril es el que inhibe la conversión de enzima de la angiotensina o de la ECA, se llama la enzima convertidora de angiotensina,
y por lo tanto evita el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No se retiene agua, no se retiene sodio ni agua, por lo tanto baja la presión. Esto es un medicamento para hipertensión arterial, inhibición competitiva. Después hay otros ejemplos. También hay medicamentos que tienen inhibición de enzimas. Miren, aquí está, antibióticos beta-lactámicos, inhiben la síntesis de la pared celular. Esto especialmente nos interesa. Después, por lo tanto, es un antibiótico, los beta-lactámicos. El aciclovir es un antiviral, inhibe a la DNA polimerasa, bloqueando la replicación del DNA. Las estatinas, miren otro nombre, Lipitor. Ya lo sabemos. Esto, el inhibidor de la enzima convertidora, captopril o enalapril. Ahí está, inhibidor de la AC. Bloquean entonces el sistema angiotensina 1 y angiotensina 2, bloqueándolas su actividad, su conversión. Otro, metotrexato, aminopterina, dihidrofolato reductasa, impiden entonces la división celular. El sildenafil, que es el Viagra, también es un inhibidor de la fosfodiesterasa tipo 5, promueve el flujo sanguíneo hacia el pene, por lo que se usa como en tratamiento de disfunciones eréctiles. Así es como trabaja el Viagra. Otro, ya para concluir, en el COVID se ha intentado utilizar antivirales. Miren, este es el virus del VIH. Este virus del VIH, cuando se incorpora a la célula, lo que se tiene que es impedir que haya una transcripción inversa, o sea, que su RNA de este virus no se transforme en NDA y por lo tanto se impide la transformación y en la célula, así combatiendo el VIH. Entre sus ejemplos, silobudina, abicavir, el tenofovir y el neviparina. ¿Qué hacen? Inhiben la transcriptasa inversa. Recuerden, la transcriptasa inversa hace esto. En vez de transformar RNA en DNA, no lo realiza. Recuerden, DNA a RNA, eso sí, es una transcriptasa. Pero en los virus, en las células donde infecta, esta célula puede ordenar a que su transcriptasa inversa trabaje. Pero estos antivirales bloquean aquí a este nivel y también hay una integrasa que puede ser impedida y también los inhibidores de proteasa. Puede haber distintas escalas de inhibidores. Lo que nos interesa es este, inhibidor de la transcriptasa inversa. Otro inhibidor, esto también ha sido en el tiempo de pandemia, espero que se anoten esto, el remdesivir. ¿Qué tan difícil? Esto llegó como a los 8 a 10 meses después de haber tanta mortalidad. Primero lo aprobó Estados Unidos y después a los países en vías de desarrollo, remdesivir. Este medicamento, remdesivir, es como un análogo de nucleótidos. Entonces, este medicamento, en realidad lo que hace es que el RNA viral no se transforme o se impida la polimerización. No se multiplique, en otras palabras. Por lo tanto, si el SARS-CoV-2 entraba a la célula, este medicamento como bloqueaba entonces y este remdesivir impedía la replicación del virus. Es así como trabajó este remdesivir. Bueno, ahora sí, anotemos para no perdernos tiempo. Anoten, tengo esta otra diapositiva, pongan a la página, enseguida les voy a decir, 85. Título, esto sí hay que anotar título, y voy a hacer una introducción de esto, de cómo es que las enzimas regulan su actividad o factores que regulan su actividad. En esto tenemos, miren, vamos a aprender, primero entender, bueno, permítanme poner el puntero láser. Siempre es bueno apreciar los objetivos de este capítulo. Primero, entender qué es la homeostasis. Deben recordar esto, son conceptos de fisiología. Después, cómo las concentraciones de sustratos afectan KM.
mecanismos por los cuales se logra el control del flujo de metabolitos. Después, ventajas de la síntesis de ciertas enzimas en forma de proenzimas, cambios estructurales en la conversión de la proenzima en enzima activa. Deben recordar, por ejemplo, tripsinógeno en tripsina, pepsinógeno en pepsina, quimotripsinógeno en quimotripsina. Vamos a explicar sobre esos modelos. Después, cómo es el efecto alostérico en la actividad. Algunas proteínas quinasas, proteínas fosfatasas o cómo los segundos mensajeros afectan estas cascadas. Después, algunos requerimientos, por ejemplo, de sustrato para las aciltransferasas o el papel de las sirtuinas, también lo vamos a hacer. Y por último, describir las dos formas en las cuales las enzimas por redes reguladoras pueden conformarse en las células. Vamos a hablar sobre el código histona en las células. Bueno, entonces aquí este gráfico nos permite conocer estos dos términos, inhibición alostérica y activación alostérica. ¿Qué son los inhibidores? Ya lo sabemos, son aquellas moléculas que se unen a la enzima y impiden la acción del sustrato o el contacto con el sustrato. En cambio, activadores son aquellos que sí se unen a la enzima, pero estimulan el trabajo. Miren, el sustrato se unió al sitio activo y se va a transformar en producto. Esta es entonces regulación por inhibidor o por activador, se lo conoce también como regulación de la actividad enzimática. Unas disminuyen, otras aumentan la actividad enzimática. A los que aumentan se los conoce activadores, a los que disminuyen se llaman inhibidores. Hay también otros factores en los cuales, mediante la explicación de esto, permite explicar algunas bases moleculares de la enfermedad. Lo vamos a entender más adelante. Hay un concepto que es bueno que lo vayan escuchando, lo que se llama control por retroalimentación. Estamos viendo aquí una enzima, un sustrato, enzima 1, enzima 2, enzima 3. Habrá una molécula intermedia, otra molécula intermedia, y miren, esta es una reacción en la cual una enzima, dos enzimas, tres enzimas, una vía metabólica. Y este producto final, después de que esta molécula ingresó hasta aquí y se convirtió en otras variantes, llegó a un producto final. Cuando el aumento de este producto final, escuchen bien, el aumento de este producto final frena la actividad de la enzima, miren, o inhibe. A esto se llama también inhibición por retroalimentación. Entonces, impide la acción de la enzima. Y por lo tanto, entonces, este primer paso cuando se une, no se va a cumplir. ¿En qué casos ocurre esto? En las vías metabólicas, cuando los productos finales deben controlar, diríamos, para no estar que la célula produzca nomás productos finales. Esto yo lo comparo para que lo entiendan lo siguiente. Yo hago el ejemplo de la fábrica de, no sé si la conocen, la fábrica de refrescos Coca-Cola, la Embol que se llama. Es todo un sistema de ingenieros, marketing, etc. Asumiendo que esta fuera la fábrica, la Embol, y sus productos finales fuera la Coca-Cola. En época de verano, la fábrica produce más y más, hasta llega un momento en el cual sus depósitos se van a llenar. ¿Y qué va a pasar? Entre sus ejecutivos van a decir, no, ya tenemos mucho producto, por lo tanto la máquina o la fábrica tiene que disminuir en su producción. Nunca parar, ¿no? Porque los obreros, ¿qué van a hacer? O en época de invierno, por ejemplo, que ya estamos entrando, y pienso mayo, abril, mayo, junio, julio, la Coca-Cola debe, digamos, disminuir en su producción, porque no lo consume. Es frío, época de frío. Y entonces la fábrica produce menos producto y por lo tanto esto sigue produciendo para acumular ¿cuándo? Para verano, cuando ya sus almacenes, etcétera, y no fallar,
a sus clientes. Todas las fábricas, cuando hacen estos productos, de lo que ustedes quieran ver, conservas, galletas, lo que ustedes quieran, trabajan de esta forma, por control por retroalimentación. En nuestro organismo ahora hay vías metabólicas, lo que les decía, la glucólisis que han visto en los esquemas. Después vamos a ver síntesis de colesterol, síntesis de ácidos grasos, síntesis de glucógeno, muchas reacciones así, como unas máquinas que van a formar productos finales. Y entonces, en la regulación del colesterol, por ejemplo, se produce colesterol, pero debe frenar a la enzima hidroximetilglutaricoenzima reductasa. Llega un momento entonces en el cual la satura y el colesterol, entonces, el aumento puede frenar a esa enzima en condiciones normales. Pero hay anormalidades cuando, por ejemplo, esa enzima, les decía, trabaja así como solita, hay que inhibirla. Estatina se utiliza, como les decía. Este es un bonito ejemplo, entonces, para entender qué es retroalimentación. Yo les pongo esta gráfica, a ver aquí, voy a poner el zoom. Vamos a ver la síntesis del colesterol. La síntesis del colesterol comienza aquí. Aquí vamos a poner. Aquí está acetilcoenzima A. Después se forma acetoacetilcoenzima A. Y después vamos a ver hasta aquí, al colesterol. Píntenla si es que están con su mapa o si no, véanlo. Este colesterol, cuando está ocurriendo la reacción de acetilcoenzima para formar esto, el beta-hidroximetilglutarilcoenzima. Esta es la hidroximetilglutarilcoenzima, la HMG. Cuando se transforma este compuesto en mevalonato, voy a poner la manito, mevalonato, en esta reacción, participa esa enzima para la reductasa. No se forma mevalonato, no se forma isopentenilpirofosfato, hay otros intermedios, aquí el geranil y el farnesilpirofosfato, llega al escualeno y aquí hay como 4 compuestos, lanosterol, simosterol, etcétera, llegando hasta el colesterol. Este colesterol, entonces, en el futuro, primero circula junto a las lipoproteínas. Puede formar, por ejemplo, el colecalciferol, parte de vitamina D, puede ir a formar hormonas, aldosterona, corticosterona, etc. O puede ir a formar en su degradación ácidos biliares, están viendo el ácido cólico, colilcoenzima A, taurocólico, glucocólico. Y así ser excretados estos compuestos por la bilis. Todo esto vamos a entender, esto vamos a hablar como unas semanas, será de clases, lo que se llama la ciencia del colesterol. ¿Cuándo? Cuando nos toque el metabolismo de los lípidos. Pero comprendan entonces, este colesterol, se me ha perdido mi manito. A ver, ahora sí, ahí está. Este colesterol puede frenar entonces la producción de esto en forma de retroalimentación. Y las estatinas, les decía, frenan como medicamentos. Otro ejemplo puedo citarles esto. La glucosa, sabemos que por la glucólisis llegan hasta piruvato y este puede llegar hasta el lactato. El aumento de estos productos puede también frenar la conversión de la glucosa a 6-fosfato. O en purinas, en muchas de estas vías metabólicas, los productos finales entonces frenan a las enzimas reguladoras, se llama. Entonces, por eso este capítulo de regulación tiene mucha relación con fisiología, porque para entender la homeostasis, como decimos, este señor Claude Bernard dijo que era la condición en la cual el medio interno, o sea, la célula, permanece constante o sin cambios. Las células, entonces, para sobrevivir, deben, digamos, regular esa homeostasis y para permitir que la vida transcurra. Esta homeostasis, entonces, se cumple en todas las células, y no solo esto, sino en todos los sistemas, cardiovascular, nervioso, digestivo, etc. Este otro señor,
habló sobre todo la homeostasia o homeostasis ajustado a las velocidades de reacciones metabólicas. Esto ya habló más fuerte, diríamos, frente a este otro autor que es Werner. ¿Qué dijo este fisiólogo? Introdujo el término de homeostasis y dijo la capacidad de autorregulación definiéndola para el mantenimiento de la constancia del organismo por acción coordinada de procesos fisiológicos. Él entendió con procesos fisiológicos a las velocidades de reacciones metabólicas, que son claves para los cambios internos. Yo les muestro este gráfico. En la serie de reacciones que vamos a ver en la célula, todas están reguladas. Esto, por ejemplo, es como las señales, por ejemplo, aquí citoquinas o moléculas de supervivencia como el factor de crecimiento semejante a la insulina, quimiosinas, hormonas que transmiten o interleucina, serotonina, factores de crecimiento o este factor de crecimiento transformante o mecanismos que ingresan a la célula también pueden activar, esto se llama transducción de señales. Aquí está, por ejemplo, la vía Wnt beta-catenina o otras vías que permiten la regulación de la expresión génica. ¿Por qué radicamos aquí? Un gen, les dije en alguna clase, un gen generalmente codifica una enzima. Si estas señales al interior de la célula afectan la expresión génica, pueden afectar la actividad enzimática. Hay apoptosis, por ejemplo, donde se activan unas enzimas que se llaman caspasas. Estas caspasas son tremendas, destruyen todo lo que encuentran en su camino. Y hay genes pro y antiapoptóticos. Por ejemplo, estos impiden la apoptosis, o este BAD, BIM, estos son más bien BAX, son genes proapoptóticos. Y así, entonces, hay muchas señales. Parece un complejo esto, pero poco a poco esto, en la parte molecular, cuando sea cuarto parcial, vamos a aprenderlo. Pero les hago ahora de panorama. La cascada del AMP cíclico, que ya la deben conocer, en histología se trabaja mucho sobre esto. En la membrana hay receptores. Y entonces, este, por ejemplo, es un receptor beta-adrenérgico. Cuando la adrenalina llega aquí, activa esta proteína G, hace que esta proteína G, cuando se suelta el componente alfa, que se llega a unir a la adenilato ciclasa, esta proteína G se llama así porque utiliza guanosin trifosfato para capturar energía, y el componente alfa, al separarse, activa la adenilato ciclasa, haciendo que el ATP se transforme en AMP cíclico. El AMP cíclico posteriormente, ¿qué hace? A esta proteína quinasa A, que estaba inactiva, la transforma en proteína quinasa A activa. Estos son los componentes catalíticos y estos son los no catalíticos. Se sueltan estos y esta proteína quinasa está lista para trabajar al interior de la célula. Esto es un también típico ejemplo de transducción de señal. Llega la adrenalina, pero no entra. Activa el receptor. Y al interior activa una serie de reacciones hasta llegar al producto, o sea, a la reacción final, que es la activación de la proteína quinasa A. A su vez, también, este AMP cíclico se puede inactivar por esta enzima, que es la fosfodiesterasa, y se trunca su actividad de AMP cíclico. Esta es la pirofosfatasa, se la conoce también, o fosfodiesterasa también se llama, es la que impide la acción de la AMP cíclico. El Vibrio cholerae, esto lo tienen también en el texto como ejemplo, con esto voy a terminar. El Vibrio cholerae, cuando se acerca a la membrana, mediante estas proteínas, que son tipo inhibidores de los receptores para AMP cíclico, lo que pasa es que cuando llega al intestino, este Vibrio cholerae, lo que hace es que se impide o se bloquea el transporte de agua y de electrolitos mediante la vía AMP cíclico. Entonces, esta estimula adenilato ciclasa, produce AMP cíclico y por lo tanto se impide el transporte o la reabsorción de sodio y agua. Y el sodio y agua
aparecen hacia el intestino, se elimina el intestino sodio y agua y por lo tanto agua igual diarrea. Diarrea ocasionado por el vibrio coloidal. Esto mañana lo vamos a hacer porque tengo que explicarles cómo los virus ingresan a la célula y cómo hacen que la célula la paralice, en otras palabras, y les sea útil para su trabajo. Listo, chicos, mañana igualito me avisan, Valerie o Chris, me avisan si es que Fisio sigue virtual para no estarnos cruzando y estar tranquilos con nuestro avance. ¿Listo? Con eso hemos concluido. Muchas gracias a Valerie, gracias a ver, voy a evitar esto.